Yo tengo una preocupación con lo que planteabas, María Victoria, sobre la formación y la formación en gestión, y lo veo también en el contexto latinoamericano. A mí me parece que se está tomando como que la formación en cultura pasa prácticamente casi toda por la gestión cultural. Y a mí eso me preocupa. Es decir, los que empezamos a trabajar en proyectos de formación de gestión cultural desde los años 80 y 90, yo veo con preocupación cómo el gestor cultural se está convirtiendo en realidad como casi que un burócrata de la cultura, en el sentido más perverso de la palabra, y donde la interacción, en un momento donde la transdisciplinariedad, interdisciplinariedad es tema fundamental del trabajo académico, el dueño de la reflexión y del trabajo cultural se estatuye a través del formado en gestión cultural. Y yo lo he visto con preocupación en este país. La primera propuesta, Germán, en el país ya oficial, María Adelaida la manejó ya como programa grande, fue en el año 93 con la propuesta del convenio de Rebelión, grande para todo el país. María Adelaida le tocó ser cabeza de ese sistema, pero lo veo con preocupación en el contexto de las políticas generales, es decir, las políticas culturales sin gestores culturales prácticamente no funcionan en el contexto latinoamericano. Eso me parece a mí preocupante, sobre todo por la concepción del gestor cultural. Y yo sí lo he dicho en muchos espacios y lo repito aquí, la preocupación mía, tal vez mi perversión desde la formación filosófica, es que el gestor cultural, desde el tipo de esta formación latinoamericana, se está orientando más hacia una orientación de tipo instrumental, más que desde una concepción de la cultura y una contextualización. Para mí eso es una cosa que me parece muy preocupante. Eso pasó inclusive con el proceso educativo, con el Daniel Jaime, que es un experto en eso. Cuando a los maestros, por ejemplo, en los años 80 y 90 se les empezaban a enseñar, por lo menos aquí en el país, y lo traigo, pues lo traslado al gestor cultural, cómo enseñar, pero nunca se les enseñaba qué enseñar y desde dónde enseñar, desde qué contexto histórico, sociológico, antropológico, desde qué concepción, o por lo menos desde qué concepción no. Situarse en la complejidad teórica de los problemas de la cultura actual, en el orden del día. Eso me parece que es una tendencia que se está manifestando. Me parece interesante, y lo digo en relación con la experiencia que tuvimos con la Universidad Federal de Bahía, con la publicación de un texto sobre las políticas culturales en Iberoamérica, en donde estuvo precisamente tu paisana Lucina Jiménez. Si hay un continuo, es decir, el discurso político-cultural es un discurso de punta en varios de estos países. Hubo 10 países que estuvieron iberoamericanos, que estuvieron también Portugal y España. Entonces eso me parece interesante como fenómeno, pero sigue la pregunta que ustedes hacían y que ¿para qué los planes de cultura? ¿Por qué los planes de cultura? Es decir, llegaremos nosotros con los planes de cultura, usando la metáfora borgiana, a abarcar el territorio de la cultura, que es la pretensión precisamente que se ha tenido. Es decir, nunca se ha planteado de una manera profunda en la formulación de planes cómo ese territorio de la cultura, un territorio inabarcable, es todavía más complejo, y usando un término que me parece también muy interesante que ustedes lo hayan acogido en los documentos, y Germán le hacía ahora una referencia, esas culturas, esas expresiones emergentes que en realidad todos los días nos están interrogando y nos están quitando la base. Es decir, ya no uno puede pararse en piedra, como decimos aquí, uno no se puede parar en piedra, uno está parándose en un lugar que además es muy asustador para los que trabajamos en la cultura, porque nada mejor pues que tener uno
en ese esquema, manejar pues la episteme del cajón, ¿no es cierto?, del encuadramiento, y no desestabilizarse. Eso es un problema que en realidad yo creo que en el contexto latinoamericano y iberoamericano vamos a tener que plantear, y de ahí la interesante también que tú planteas, María Victoria, de los intercambios y de los diálogos interamericanos. A mí me parece también, me gustaría seguir platicando en ese sentido que ustedes tan hermosamente ese verbo, yo no sé, platicar sobre el concepto de densidad cultural. Ese concepto de densidad cultural me parece que lo deberíamos mirar en la perspectiva también de las preguntas que nos interrogan a cada momento. Yo quería hacer una referencia a lo de Germán, porque en realidad me he leído el compendio de políticas culturales, es decir, a pesar de lo grande de lo que señalabas tú, hay temas que se quedaron por fuera y que en Colombia son mucho más urgentes que en otros países. La política del desplazamiento sigue siendo una política débil, me parece que es nombrada, pero no desarrollada. Pero el desplazamiento, con una calificación que tú le pusiste, que me parece interesantísima, el desplazamiento y las culturas vivas. Que hay el desplazamiento y las culturas vivas. Traigo a colación un trabajo que hizo aquí mi querido amigo y colega Jairo Castrillón, con poblaciones desplazadas en Bello, y precisamente con las expresiones culturales que tuve la fortuna de participar como acompañante, pues como mirando en el proceso de formulación, y me parece que ese tema nos interroga, y en Antioquia, con ese dato que tú estabas dando, María Rosa, que la ciudad está recibiendo 80.000 personas al año, es un dato, es verdaderamente impactante, es que es impactante, con las posibilidades enormes cuando logra eso encontrar un espacio, que fue lo que tanto te impresionó ayer en Moravia, ¿no es cierto? Gabriel Jaime, que es uno de los artífices de que ese Centro Cultural Moravia, porque es de la alcaldía y con el apoyo de Confenalco esté funcionando, precisamente nos puede decir lo que eso significa para una población desplazada que logra a través de un centro, pero no un centro físico, sino un territorio cultural, porque eso sí se vuelve territorio cultural, en tratar de reconstruir su territorio y su cultura viva alrededor. Moravia, para decirles a ustedes, Moravia es el barrio de mayor densidad que hay, allá dijeron la otra vez, en el país de mayor densidad de población. Y además es un barrio que se construyó sobre un basurero. Y ese barrio sobre el basurero municipal. Ese barrio tiene uno de los centros culturales más hermosos, hecho por el arquitecto pues estrella de Colombia, que es Rogelio Sarbona. Su última obra, falleció hace 2 años, pues ahí está localizado, y ahí está localizado una propuesta, es decir, es una construcción en vivo y en directo de nuevos territorios culturales. Y a mí me parece que eso, desde el punto de vista del desplazamiento, lo tenemos que pensar y lo tenemos que tener como eje. Es un problema que tal vez a ustedes, yo no sé si en México, con todas las problemáticas tan agudas que están sufriendo ahora con el narcotráfico, pero nunca han tenido el fenómeno del desplazamiento que ha tenido Colombia. Nosotros, después de Ruanda, llevamos pues el enorme campeonato de ser los segundos países, el segundo país del mundo en desplazamiento. Eso implica una política cultural que en el contexto latinoamericano, y cuando uno ha hablado en otros espacios, la gente se queda muy